El 2024, todo el año 2024 particularmente fue violento para las mujeres en la región lagunera. Solo el municipio de Torreón quedó entre las 10 localidades o 10 ciudades con más carpetas de investigación por el delito de feminicidio a nivel nacional. Un problema social que de alguna manera se escondió por parte de las autoridades municipales, que nunca se habló abiertamente y que nunca se trabajó para prevenir. Tan no se ha prevenido que este 2025 nuevamente hemos registrado hechos violentos o la máxima violencia que se puede ejercer contra las mujeres. Un caso en Torreón ya confirmado, otro caso también ya confirmado en Gómez Palacio, 2 en la región lagunera, y seguimos sumando más carpetas y más historias y más tragedias acerca de la violencia feminicida que finalmente no se puede erradicar en la región lagunera. Esto, con el paso de los años, ha provocado que muchas mujeres, cientos o miles, estén conformando colectivas para visibilizar el problema, se empiecen a organizar, empiecen a tomar las calles y empiecen a protestar, no nada más por poner un alto a la violencia feminicida, también por las brechas salariales, también por los techos de cristal y por muchos otros temas que aquejan particularmente a las mujeres y que están poniendo el ejemplo a muchos de nosotros que pues no nos estamos organizando por pelear también por muchas carencias que vivimos por la falta de Estado de Derecho. El próximo sábado 8 de marzo se va a llevar a cabo la protesta a propósito del Día Internacional de la Mujer. Se va a marchar desde Lerdo hasta la ciudad de Torreón y quienes están organizando este movimiento, parte de las personas que están organizando esta marcha están aquí con nosotros. A mi izquierda, Sofía Díaz, de Abogadas Laguneras y Mujeres que Luchan por Mujeres. A mi derecha, Betsy Vargas, de las mismas organizaciones. Y pues vienen a hablar, sí, también de la protesta, pero también de todo el contexto y todo lo que las ha orillado a trabajar y a hacer activismo para visibilizar un problema que además aqueja a la mayoría de la población. Finalmente, la mayoría de la población es mujer. Gracias por estar aquí, Sofía. Betsy, te doy primero la palabra. Sofía, pues ¿cómo empieza este año? Entiendo, empieza mal en materia de violencia de género, pero parece que no estamos avanzando mucho, ¿no? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Jorge. Yo siempre encantada de estar aquí con Mega Noticias. Pues bueno, sí, muy lamentable. Como tú mencionabas, Torreón fue un año que se caracterizó por violentarnos a las mujeres dentro de nuestros propios hogares. Incluso nosotras, como sabrás, presentamos una solicitud de alerta de género para obligar a los municipios y al gobierno del estado a tomar reformas y políticas públicas efectivas en la prevención, erradicación y eliminación de la violencia de género. No hemos obtenido la respuesta que esperamos. Vemos, por ejemplo, que recién el alcalde acaba de hacer un convenio con Oxxos para protegernos a las mujeres, en lugar de estar dando capacitaciones a su policía, poniendo luminarias públicas en sectores socialmente marginados, que es en donde casualmente suele ocurrir más este tipo de delitos, capacitando al personal de la fiscalía, entre muchísimas otras cuestiones, ¿no? Y pues ante esta circunstancia, como bien tenías a comentar, pues salimos a protestar cada año. Este año la ruta va a ser como ha sido durante los últimos 5 años y pues esperemos ya tener otro tipo de respuesta por parte de las autoridades laguneras, que se pongan las pilas y que dejen de tratar de callarnos a las mujeres laguneras que salimos a señalar estas políticas públicas que no se están realizando y también la falta de trabajo organizativo que deberían de hacer. Y que de pronto no entienden, o no de pronto, generalmente las autoridades no entienden de qué se trata una protesta social, porque tampoco se trata de estar pidiendo permiso, tampoco se trata de estar siguiendo las reglas. En teoría, más bien es algo para visibilizar, para molestar, de tal manera que se tomen decisiones y que se garantice la no repetición, Betsy. Así es, pues mira, como lo comentaba ahorita Sofía, se ha pedido una alerta de género para el estado de Coahuila en la que pues principalmente se trata de erradicar esas violencias. Fue anunciado en redes sociales de Mujeres que Luchan por Mujeres. Se lograron unas medidas cautelares para de alguna manera obligar a la autoridad a no violentarlas durante la marcha, Betsy. Así es, pues mira, estas medidas también van de que si van a enviar ellos policías, de preferencia sean mujeres y que estén capacitadas en derechos humanos y en derecho a la protesta. ¿Por qué? Porque pues como lo mencionaba ahorita Sofía,
ha habido agresiones y agresiones no justificadas, porque normalmente la marcha de aquí de La Laguna es pacífica. A lo mejor hay muchas personas que siempre tienen esta visión de que ven en la televisión las marchas de Ciudad de México, que son pues obviamente masivas, en las que sí llega a haber casos muy extremos de agresiones, pero no es el caso de La Laguna. Aquí normalmente la marcha es pacífica y por eso pues nos preocupa mucho el hecho de que pues van infancias, familias de víctimas. Entonces el que vengan las autoridades a agredirnos injustificadamente y a coartarnos nuestro derecho de protesta, que es un derecho humano, pues es muy preocupante para nosotros y pues para algunas mujeres que quizás estaban pensando, no, pues este año no voy a ir porque imagínate que me golpeen o que le pasa algo a mi niño o no te voy a dejar ir, que te diga tu mamá porque qué tal que te desaparecen. Entonces para nosotros pues es muy preocupante, especialmente porque en la parte de Gómez Palacio pues los policías no iban identificados, los policías llevaban carros que no estaban, sí, no tenían placas, eran polarizados. Entonces, pues obviamente que pues nace de ahí una preocupación por el cual pues se solicita esto. Hay que dar un poco de contexto rápidamente. El año pasado, que la marcha fue con la misma dinámica de Lerdo a Torreón, pasaron varias cosas. Uno, hubo agresiones, entiendo, en Lerdo. No, en Gómez y en Torreón. Perdón, hubo agresiones en Gómez Palacio, sí hay por el desnivel, ¿no? Y sí. Por ese sector. Y luego llegando a Torreón los reciben en la plaza con un chorratal de vallas, con un chorratal de policías y también vinieron agresiones por parte de los policías en contra de muchas de ustedes, ¿no? De ahí viene todo el esfuerzo. Sí, de hecho, como bien comentas, en Gómez hubo agresiones desde que tocamos Gómez. O sea, si pusimos un pie en Gómez y ya nos traían, de que híjole, y en Torreón ya hasta Plaza Mayor ocurre eso. Sin embargo, durante todo el recorrido de la marcha había presencia de policías vestidas de civiles, que nos dimos cuenta que iban vestidas de civiles, uno por el porte y dos porque casualmente cuando se hace todo el caos en Plaza Mayor, ellas corren a resguardarse detrás de las vallas y a las demás chicas no les permiten el acceso, ¿no? Y aparte nos decían, no, es que nosotras estamos haciendo nuestro trabajo y todo, y es como de, a ver, si vienes a hacer tu trabajo, entonces ¿por qué no vienes uniformada, no? Y esta preocupación viene porque justo pues rociaron con gas lacrimógeno a infancias, a mujeres, uso excesivo de la fuerza, como mencionaba bien Betsy, y estas medidas cautelares vienen a consecuencia de las quejas que presentamos ante los diversos organismos de derechos humanos, pues justo ante las agresiones que hubo el año pasado. Confiamos en que ojalá las autoridades las acaten y haya una no repetición en esto y que las mujeres podamos salir a marchar libremente y a ejercer nuestro derecho. ¿Las medidas fueron emitidas por parte de las dos comisiones, tanto Durango como de Coahuila o solo? No, por lo pronto solo Coahuila, pero durante todo el recorrido a la marcha nos va a acompañar también personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como de la Comisión Estatal de Durango y de Torreón. Y como bien sabes, dentro de la organización de la marcha hay diversas brigadas. Está la Brigada de Atención Médica, la Brigada de Apoyo Psicológico, la batucada, etcétera, que se organizan para que sea una marcha segura. Y este año integramos la Brigada de Legal, que nos vamos a encargar de documentar cualquier agresión, evitar detenciones en caso de que haya detenciones, sacar a las involucradas. Y pues va a ser una tipo brigada que se va a encargar de vigilar que nuestros derechos humanos sean respetados. Y yo recuerdo que el año pasado incluso hubo varias manifestaciones multitudinarias en la Plaza Mayor por otros temas, como lo del INE y lo del movimiento rosa y tal. Mucha gente y no había vallas. No, incluso les permitían utilizar la luz, instalar sonido, ¿no? Y acá era como de que casualmente únicamente feministas te bloqueamos, ¿no? O sea, y daban el mensaje a entender, ¿no? De que realmente estas manifestaciones pues no eran en sí manifestaciones porque no incomodaban, sino que eran eventos de la misma administración pública en turno. Y es importante, creo, y te quería preguntar también a ti, Betsy, estamos ante un municipio, digo, no es por estar fregando tampoco el municipio, pero la compañía Edith González hizo una nota hace poco, prácticamente el 80-90% de los mandos altos del municipio están ocupados por hombres de la actual administración municipal. Y ese también es un reflejo de cómo no entienden el movimiento feminista que está creciendo y que básicamente está luchando precisamente también por tener
la oportunidad de acceder, por ejemplo, a esos cargos, ¿no? Digo, y a esos y miles. Así es, pues mira, para empezar, la participación política que tenemos las mujeres en candidaturas, pues se dio a base de sentencias. Tenemos un 50% obligatorio. Hasta que no se les vaya a obligar que también en direcciones haya un 50% de participación, direcciones que pertenecen al municipio, jefaturas que pertenecen al municipio, pues probablemente ellos nunca lo vayan a incluir. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos es más fácil pues el compadrazgo de que pues me siento más cómodo tratando este tema con un hombre que refleja el machismo y la misoginia que todavía seguimos cargando lamentablemente. Ahorita haciendo mención a lo que decíamos sobre la alerta de género, en el estado de Durango sí está la alerta de género desde noviembre de 2018. Sin embargo, tampoco han acatado ninguna de las medidas de seguridad que esta requiere. Entonces, pues acá, aunque sí la tenemos, pues tampoco, la tenemos en el papel nada más, porque en las medidas de seguridad tampoco se ve reflejado. Sí, entiendo que es más bien propagandístico, ¿no? Como lo que le decías de los puntos violeta en los Oxxos. ¿Qué fin tiene? O sea, ¿qué resuelve eso? Sí, pues yo les llamo políticas públicas de maquillaje. O sea, que nada más lo hacen para tapar las imperfecciones, pero no resuelven el problema de fondo. Y no resuelven el problema de fondo porque justo lo hacen sin estudiar el contexto social en el que nos desenvolvemos las mujeres laguneras, sin consultar a especialistas en la materia, sino que lo hacen solamente para que digan qué hacemos, ¿no? Y esto viene desde los gobiernos estatales, ¿no? Por ejemplo, como bien mencionaba Betsy, en Durango está la cuestión de la alerta de género, pero no se han esforzado ni siquiera por hacer las reformas en el Congreso del Estado que se exigen que se tengan que hacer, pues porque sabemos que es un estado pues muy tradicional, que ve como mal eso, y que si tú te posicionas políticamente en ese tema, pues probablemente vas a ser señalado y no vas a ser un personaje favorito para la siguiente elección. Y en lo que hace el estado de Coahuila, pues sabemos que son magníficos maquillando números, cuestiones, y aquí pues medio como que se tratan de poner las pilas, pero no lo hacen, insisto, de raíz. Y es muy triste porque Coahuila es un estado, y esto yo lo he dicho en muchísimas entrevistas, incluso aquí con ustedes, que tiene una muy buena legislación, que tiene instituciones, pero que no tiene voluntad política, ¿no? Entonces aquí tenemos centros de justicia para la mujer, institutos, tenemos juzgados especializados en violencia familiar, tenemos una reciente fiscalía especializada en delitos hacia las mujeres y no trabajan, no dan resultados, y tampoco hay voluntad, ¿no? Es más, basta ver las propias declaraciones del nuevo fiscal, Federico, en el que le entrevistaban hace unos días sobre el feminicidio en Saltillo, que se burla y que aparte hace mención a que la víctima regresa por voluntad propia con su agresor, y que a pesar de que había una medida de protección en un delito de violencia familiar que ella había denunciado, que ella había otorgado el perdón. No obstante que el Código Penal del Estado menciona que en casos de violencia familiar no se puede otorgar el perdón de la víctima, que se tiene que seguir de oficio. Y entonces, ¿qué te da a entender? Pues que ni él conoce realmente cómo se llevan los procesos, que no conoce el Código Penal del Estado y que por ende no está en una posición de exigir que sus trabajadores y colaboradores pues lo conozcan o lo empleen de la forma adecuada. Sí, si él no lo domina, ¿cómo lo va a dominar un agente del Ministerio Público, no? Que es el primer contacto con la víctima. Aparte, ¿cómo le vas a exigir tú de que, oye, haz bien tu chamba si ni tú la sabes hacer, ¿no? Entonces es muy triste. No, y tomando en cuenta que si la riega el agente del Ministerio Público, en esa primera entrevista, pues la carpeta de investigación o la denuncia correspondiente, pues se va al basurero, ¿no? Sí. Así es. De hecho, es un problema por el que también casi no hay denuncias. Mira, ahí hay un caso, bueno, la mayoría de los casos en los que van y denuncian, pues todas las víctimas son revictimizadas. ¿Por qué? Porque no tenemos a las autoridades con la sensibilización y tampoco las tenemos preparadas en derechos humanos y menos con perspectiva de género para tratar a una víctima cuando llega a denunciar. Si te fijas, siempre es el reflejo de la sociedad. Cuando suben que algo le pasó a una víctima, empiezan a decir, ¿pero qué hace ahí? Porque iba vestida así, ¿qué hacía a esa hora? Siempre empiezan estas preguntas y no está muy lejos de lo que pasa cuando van a denunciar por voluntad a una fiscalía. ¿Por qué? Porque pues los ministerios públicos tampoco están capacitados para hacerlo, pues sí, como deberían. Como deberían, y bueno, aquí nos han llegado también muchas denuncias acerca de cómo se trata mal institucionalmente a quienes les presenta una denuncia por algún tema, puede ser violencia,
puede ser abandono familiar, o sea, los papás que pues, se desaparecen. ¿Cómo tienes que estarle pagando a los actuarios para que le vayan a pagar? ¿Cómo fijan pensiones irrisorias? O sea, todo este marco es lo que evidentemente está fortaleciendo de alguna manera un movimiento en el que cada vez más personas están sumando para decir al Estado, no estás haciendo bien tu trabajo y no parece que te importe mucho mejorarlo, ¿no? Que eso es lo importante y no tiene nada que ver con quién gobierne el partido, etcétera, porque es sistemático, no nomás es en Coahuila, ¿no? Es en muchas partes. Digo, a lo mejor no lidera Coahuila en feminicidios a nivel nacional, pero sí es de los líderes en llamadas al 911 por violencia familiar. Gómez Palacio, por ejemplo, está súper arriba de la media nacional en violencia familiar también, en el delito de lesiones. Torreón también. A lo mejor no te llega ya la máxima expresión que Torreón sí lo logró el año pasado, pero los números indican que para allá vamos. O sea, lo que pasa antes está sucediendo con más frecuencia. ¿No? Sí, la propia ley general para acceder a una vida libre de violencia menciona que el feminicidio o la violencia feminicida es como la expresión máxima de la violencia de género. Entonces, justo para llegar a esta cúspide hay una serie de violencias que se viven previamente, ¿no? Como la violencia familiar, la violencia en el noviazgo, el abuso sexual, las violaciones, amenazas, acosos y un sinfín. Entonces, todas estas cuestiones son cuestiones que no se atienden, ¿no? Tú bien mencionabas, Coahuila actualmente sigue estando dentro del top 5 de lugares donde más llamadas al 911 se hacen por auxilio en temas de violencia familiar. Pero a pesar de que tenemos 5 juzgados especializados a lo largo y ancho de todo el estado en esta materia, pues el propio Tribunal Superior de Justicia del Estado reportaba que desde su creación en el 2020 a la fecha ha conocido cerca de 2.600 asuntos, han resuelto menos del 50%, pero en todo el año pasado el secretario ejecutivo de Seguridad Nacional reportó que recibió más de 7,000 llamadas de auxilio. Entonces no dan los números y a eso le sumas, por ejemplo, te digo, el tema de la violencia feminicida. Torreón en todo el verano estuvo en el puesto 8, encima de municipios que históricamente han sido caracterizados por tener bastante violencia feminicida, como Ciudad Juárez o Ecatepec, ¿no? En el Estado de México. Entonces sí es muy preocupante que mientras se llenan este discurso de que somos una de las ciudades más seguras, porque aparte también es el discurso que se maneja en Gómez Palacio, de que están dentro de las 5 ciudades más seguras del país, que puede que sí en delitos de alto impacto, ¿no? Pero, ¿de qué me sirve que en la calle estemos seguros, si en nuestros propios hogares o al llegar a nuestra casa vivimos un sinfín de violencia? Alguna vez lo dijo el exalcalde Jorge Cermeño, en una declaración así muy desafortunada, en el que dijo, pues es que yo no puedo vigilar lo que pasa dentro de sus casas, ¿no? Que era cuando estaba también muy disparada la violencia de género y las violencias feminicidas, pero es que no es lo que hagan adentro, o sea, eso es ser reactivo. Claro. El tema es ser preventivo, ¿no? Así es bueno, aunado a lo que estabas comentando ahorita sobre Gómez Palacio, no nada más es el hecho de que haya mucha violencia, aunque se conoce mucho que hay muchas violencias, no se clasifican los delitos como debían de ser, porque si no, aún así estaríamos más disparados. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, los ministerios públicos no están preparados, no conocen, bueno, no sé si lo deben de conocer, ¿verdad? Porque pues están ahí, pero pues no hacen la clasificación de los delitos como debieran. Me imagino yo, y creo que es por apoyar a esta postura en la que ellos siempre quieren manejar como que las ciudades de aquí de la laguna son muy seguras, pero pues a final de cuentas eso no ataca el problema. Entonces, ¿de qué nos sirve que ellos estén diciendo que somos de los más seguros si en realidad pues es una falacia nada más? Pues, y finalmente, ¿cuántas personas esperan en la marcha? Más o menos, ¿cuáles son pues las reglas o los acuerdos a los que llegaron? ¿Qué esperan del sábado? Bueno, el sábado 8 de marzo esperamos aprox unas 20,000 asistentes. Ojalá y nos sorprendan y sean más. Como tú bien mencionabas, el movimiento ha crecido muchísimo a lo largo de estos años. El año pasado tuvimos cerca de 16,000. Ojalá y se integren más mujeres a la marcha. Y pues las recomendaciones son llevar ropa cómoda, usar bloqueador, sombrilla, gorra, hidratarse bien. Digo, es bastante trayecto que se camina, son 8 kilómetros de recorrido. No están obligadas a caminarlos todos, obviamente. Se pueden integrar en otros puntos, antes si quieren que Betsy les diga los puntos. Y pues que acudan, pues sí, bastante hidratadas y que se cuiden mucho. Si ven algún tema de alguna agresión o algo, no respondan a ellas y ayúdenos a documentarla.
Sí, sobre todo no responder a la provocación. Se estila mucho en las manifestaciones y eso sí le tengo que poner partido, porque es de décadas. En su momento el PRI, cuando era el partido hegemónico, la manera en reventar las manifestaciones era precisamente mandando gente para que pareciera o desvirtuara el tema, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los puntos de inicio y cómo prevenir todo esto, Betsy? Bueno, vamos a partir desde el Parque Victoria, que es en Lerdo. De ahí va a haber una segunda parada en Soriana, ya en el lado de Gómez Palacio. Va a haber otro punto también en la Torre Eiffel. Ya luego va a haber en Parque Fundadores y ya de ahí vamos a seguir hasta acá, hasta Plaza de Armas. Plaza Mayor, ¿no? Ah, perdón. Sí, te voy luego en Plaza Mayor. Sí, culminando en Plaza Mayor, disculpen. Y pues ya ahí es donde ya se lee pues un pronunciamiento y ya culmina. ¿Qué es? ¿Desde las 6 de la tarde o qué hora era? No, estamos citando a las mujeres a las 3 de la tarde en Parque Victoria. Con miras de salir a las 4 de la tarde, porque sabemos que cada vez se integran más mujeres, entonces pues hay que acomodarlas y todo, pues para que salgan los contingentes en orden y podamos llegar bien acá a Torreón. Estimamos llegar aquí a las 8:30 de la noche. Y definitivamente, digo, yo no recuerdo, quizás todavía no somos una ciudad, una región tan políticamente activa como otras, en donde hay manifestaciones continuamente de diversos temas, pero definitivamente esta se ha convertido en una de las más importantes de la región, quizá en número la más importante. También hay muchas manifestaciones de colectivos de personas, de familiares de personas desaparecidas y tal. Lo que vale la pena es irse enterando, apoyar en la causa en la que más se identifiquen y entender que es un arma social muy importante tomar las calles, porque al final las calles son de los mandantes, no de los mandatarios, ¿no? De pronto pensamos que es al revés. Ellos no son jefe de nadie, la ciudadanía es la que le debe mandar a ellos y pues están pidiendo cosas, derechos legítimos. Algunos, como es el primer contacto, el municipio puede resolver, otros el Estado porque son delitos del Foro Común y por supuesto otros la Federación porque además al final es la responsable de mantener el Estado de Derecho, ¿no? Así es. Y también pues hacer mención a las personas que se sumen, porque no hay que dar nunca por sentado nuestros derechos. No sabemos en qué momento puedan cambiar las cosas, que esperamos que nunca sea para mal, pero aún así nunca dar por sentado nuestros derechos, defenderlos, enseñarle a nuestros niños que son dueños de su voz, son dueños de sus derechos, para que pues desde ahorita ellos sepan que pues se pueden defender, que el Estado debe de proteger y garantizar tus derechos, debe proveerlos. Y pues para eso están los congresos, ¿no? Para darnos todas esas leyes que son, vienen de nuestros derechos humanos. Bueno, y ya rápidamente para cualquier persona, sobre todo mujeres que nos estén viendo y estén buscando asesoría o estén buscando apoyo, que estén viviendo una situación complicada, ¿las pueden buscar? ¿Dónde las pueden buscar? Claro que sí. Bueno, como bien mencionabas, nosotras somos parte de Abogadas Laguneras. Nos dedicamos al acompañamientos, talleres, capacitaciones, entre otras. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales o bien también pueden mandar mensaje a Mujeres que Luchan por Mujeres. Ahí, como es bien sabido, es una asamblea. Hay colectivas y feministas de diversas áreas que no nada más son como Betsy y yo que nos dedicamos al área del derecho, sino que también hay quienes se dedican al área de la psicología, entre otras cuestiones ahí un tanto importantes y de gran referencia. Entonces nosotras las ponemos en contacto y las acompañamos en la medida de lo posible. Bueno, pues ahí está, Mujeres que Luchan por Mujeres, lo pueden buscar en redes sociales, también Abogadas Laguneras para cualquier asesoría y demás. Vale la pena siempre sentir como una red de apoyo cuando se sienten solas en este caso y que se viene como que toda la tormenta encima, ¿no? Entonces, bueno, gracias por estar aquí, Sofía Díaz, Betsy Vargas. La marcha el sábado 8 de marzo, un movimiento social bastante importante que está emergiendo aquí en la región lagunera y que creo hay que ponerle mucha atención, sobre todo la autoridad, que es la que normalmente ni se asoma, van a la sede del gobierno municipal y ni se asoman por la ventana, cuando en otro tipo de protestas o en otro tipo de movimientos hasta van y se toman fotografías. Suben al templete. ¿No? Y se suben al templete. Bueno, gracias por estar aquí, Sofía, Betsy. Nos vemos la próxima semana en otro A Fondo, mañana en Mega Noticias también y por supuesto, nada más. Gracias y para quienes vayan a la marcha, pues ojalá resuene y resuene fuerte en todos lados.